Misterios por el camino, presenta. ¿Qué es el nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial es un imperio al que la Biblia hace referencia en repetidas ocasiones. Apocalipsis 18, 1-3. Y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Vemos que la culminación de la historia de este mundo, como lo conocemos, está relacionada con este imperio. Estos versos bíblicos nos dicen quién es responsable de la construcción de él mismo, cómo ha sido construido, y quiénes están envueltos en él. Pero ya desde el principio del mundo este proceso se venía desarrollando. Génesis 11, 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Pero, ¿qué es ese nuevo orden? ¿Cuál es su origen? Las llaves de esta sangre, un libro que promueve la candidatura de Juan Pablo II como dirigente del último imperio mundial, escrito por el sacerdote jesuita Malachi Martin, nos dice: de buena gana o no, preparados o no, todos estamos involucrados en una triple competencia global, intensa, sin reglas que la limiten. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos competidores. Somos las puestas. Porque lo que está en competencia es quien establecerá el primer sistema mundial de gobierno que haya existido jamás en la sociedad de las naciones. Se trata de quien poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad y el control sobre cada uno de nosotros como individuos y sobre todos nosotros juntos como una comunidad, sobre la totalidad de los 6.000 millones de personas que los demógrafos estiman que habitarán la Tierra a comienzos del tercer milenio. La competencia es intensa porque, ahora que se ha iniciado, no hay forma de revertirla ni detenerla. Sin reglas que la limiten porque, una vez la competencia se haya decidido, el mundo y todo lo que está en él o nuestra forma de vida como individuos y ciudadanos de las naciones, nuestras familias y nuestros trabajos, nuestro comercio y nuestro dinero, nuestros sistemas educativos y nuestras religiones y nuestras culturas, hasta los símbolos de nuestra identidad nacional, que la mayoría de nosotros siempre hemos dado por descontados, todo habrá sido poderosa y radicalmente alterado. Para siempre. Nadie puede quedar exceptuado de sus efectos. Ningún sector de nuestras vidas permanecerá intacto. Malachi Martin, Las llaves de esta sangre, página 11. Entonces vemos que no hay forma de detener este proceso. Nadie puede predecir lo que sucederá. Va a cambiar al mundo de manera violenta y rápida. Quienes lo dirigen están decididos a culminar su obra. Los hombres están construyendo un nuevo orden mundial, el último imperio universal de la Tierra. Pero, ¿dónde comenzó este nuevo orden? El nuevo orden mundial comenzó en el cielo. Cuando Satanás quiso ocupar el de Cristo. Por eso, atacó al Padre y su gobierno, y atacó también su ley, que es la base que sostiene el gobierno, su gobierno, pues la santa ley de Dios es la constitución del universo, es lo que mantiene el universo en equilibrio, en armonía. ¿Qué estaba pasando en el cielo y qué está pasando hoy en la tierra como consecuencia de esos hechos que se desarrollaron en el cielo? Los falsos cargos de Satanás contra el carácter del gobierno divino parecieron en su verdadera luz. Satanás había acusado a Dios de buscar tan solo su propia exaltación con las exigencias de sumisión y obediencia por parte de sus criaturas. Había declarado además que mientras el Creador exigía que todos se negasen a sí mismos, él no practicaba la abnegación ni hacía ningún sacrificio. Entonces se dio que, para salvar a una raza caída, el legislador del universo había hecho el mayor sacrificio de amor que pudiera inspirar, pues Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Cristo vino a reconciliar con Dios al mundo. Cristo vino a morir a la tierra para conquistar el carácter del hombre.
Cristo vino a vindicar la imagen del gobierno de Dios que Satanás había intentado destruir en el cielo y que había ya logrado destruir en la tierra. Desde los tiempos más remotos de la historia del hombre, Satanás se esforzó por engañar nuestra raza, había promovido la rebelión en el cielo y deseaba inducir a los habitantes de la tierra a que se uniesen con él en su lucha en contra del gobierno de Dios. Así que quien construye estos gobiernos es el mismo Satanás, quien lucha por establecer el nuevo orden mundial en la tierra, quien quiere destruir el gobierno de Dios. Adán y Eva habían sido perfectamente felices mientras obedecieron la ley de Dios. Y esto constituía un testimonio permanente contra el acerto que Satanás había hecho en el cielo de que la ley de Dios era un instrumento de opresión y contraria al bien de sus criaturas. Además, la envidia de Satanás se despertó al ver la hermosísima morada preparada para la inocente pareja. Resolvió hacer caer a ésta, para que una vez separada de Dios y arrastrada bajo su propio poder, pudiera él apoderarse de la tierra y establecer allí su reino en oposición al gobierno del Altísimo. Así que el plan de Satanás en el cielo se trasladó a la tierra y allí él trató de destruir el orden de Dios para constituir él mismo su propio gobierno. Desde ese momento Satanás está intentando romper el orden de Dios y construir un gobierno para sí mismo. ¿Y qué fue lo que ocurrió en la mente de Satanás que lo motivó a actuar de esa forma? El capítulo 28 de su libro, Ezequiel, nos aclara un poco el misterio de lo que ocurrió en la mente de Satanás. Ezequiel 28, 15-17. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. 3 grandes problemas incidentaron la mente de aquel querubín. 1. Satanás se enorgulleció por la multitud de sus contrataciones, es decir, él se sintió orgulloso porque desempeñaba posiciones importantes en el cielo. 2. Además, se sintió orgullo a causa de su resplandor, consideró que era hermoso, bello, que estaba bien adornado, que había sido dotado de una apariencia extraordinaria. 3. Ese orgullo minó su corazón y corrompió su sabiduría. Esos 3 problemas ocurrieron en la mente de Satanás, esos 3 problemas son el origen mismo del pecado. 3 problemas que la mal llamada madre de la ciencia recoge y utiliza como instrumento para desviar de Dios los pensamientos de los hombres, una ciencia que es la madre de todas las ciencias, la filosofía. Y esta ciencia se ocupa de resolver esos 3 problemas, el problema del ser, el pensar y el obrar, problemas que ella llama ontológico, gnoseológico y el moral, el problema de qué es el hombre, quién es el hombre, y hacia dónde va, cómo piensa el hombre y cómo obra el hombre. Estudiando la filosofía, los 3 problemas de Satanás, intenta inducir al hombre para separarlo de Dios. ¿Y cómo realizó el primer filósofo que existió en el universo este trabajo en la mente de los hombres? Génesis 3, 4-6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Satanás siempre utiliza agentes para lograr sus propósitos. Así que cuando se enfrenta a Eva en el Edén, la seduce utilizando como agente a la serpiente y le presenta los 3 problemas. Le dice: 1. Serán abiertos vuestros ojos, es decir, podréis obrar como queráis. 2. Conociendo el bien y el mal, es decir, podréis elegir un conocimiento distinto, puedes pensar lo que elijas, y el más grande engaño. 3. Seréis como dioses, es decir, puedes hacer lo que quieras, puedes desobedecer y nada acontecerá porque tu alma es inmortal, o tú puedes ordenar tu mundo como tú quieras, obtener un propio orden de vida, tú puedes ser como Dios, tú puedes desarrollar un potencial humano, desarrollo humano. Qué moderna es la ciencia. Desarrollo humano. Lo mismo que le ofreció la serpiente a Eva en el huerto del Edén. Satanás, a través de su agente,
traspasa el plan de su gobierno a los hombres cuando Adán y Eva pecan, como también lo hace en muchos otros momentos de la historia. Mas en el libro de Génesis vemos la base de sustentación para el nuevo orden mundial. Estudiando el orden de Dios, podremos conocer el nuevo orden, pues el nuevo orden es la rotura del orden de Dios. Veamos. El nuevo orden mundial tiene una estructura política un poco distinta de la estructura política de los anteriores imperios. Es un sistema de corte republicano, que facilitó la extensión de los dominios de los imperios para que pudiese traspasar las barreras continentales, y es el sistema republicano, que es construido en el imperio griego, pero ¿cómo llegan estos hombres a hallar las bases que le proveen la estructura para desarrollar este sistema de gobierno y da vida al nuevo orden mundial? Para poder comprender estas cosas tenemos que entender el orden original de Dios. El orden de Dios. Cuando Dios creó al hombre por su palabra, dijo y fue hecho, mandó y existió. La tierra creada por Dios era perfecta y hermosa. Génesis 1, 1-2. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Creó entonces Dios al hombre a su imagen y semejanza. Adán fue colocado en la tierra como un representante de Dios. Génesis 1 y 26, 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nos dice el salmista. Salmos 8, 6-8. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, y los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en semejanza exterior, como en carácter, su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios, su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Por su comunión con Dios, sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. El hombre tenía capacidad de discernir y decidir. Era santo, se sentía feliz de llevar la imagen de Dios, estaba vestido de luz y era feliz de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Pero, ¿qué pasó con aquel plan de Dios? Dios había diseñado un orden, pero, ¿de dónde sale este nuevo orden? Para la creación de un nuevo orden mundial, hay que incidentar 4 dimensiones, una dimensión política, una económica, una social y una religiosa. ¿De dónde surge esto? Esta idea surge de la filosofía, pero, ¿de dónde sacaron los filósofos esta idea? Lo copiaron de Dios, dirigidos por Satanás, Génesis 1, 2. Orden político. Génesis 1 y 28. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios hizo a Adán gobernante de la tierra. Estableció una teocracia, esto era factible porque él y Adán eran uno en pensamiento y acción, Adán vivía en estrecha comunión con Dios. Así que él podía ser el gobernante de la tierra. Orden económico. Génesis 1 y 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, serosa para comer. Dios había dispuesto para el hombre un trabajo. Cada hombre se proveería de la tierra todo lo necesario para su existencia. Dentro de los que los hombres definen como económico hay 3 elementos que lo componen: tierra, trabajo y capital.
Mas el tercer elemento no fue creación de Dios, los responsables del dinero son los hombres y cuando aparece el dinero, cuando los hombres construyen una gran ciudad, cuando la Torre de Babel, cuando los hombres agrupan a sus semejantes en una ciudad para esclavizarlos, necesitan el dinero como patrón de intercambio, pues esos hombres serán enseñados a trabajar dentro de aquella ciudad y su vida y su sustento dependerá del trabajo que realizan dentro del gobierno construido por los hombres, de tal manera que no se puede subsistir sin el sistema. Así que es necesario el patrón monetario para retribuir la esclavitud de los hombres dentro del sistema. ¿Qué necesita el hombre para vivir? Una casa, una vestidura y alimento, y todo esto sale de la tierra, así que el plan de Dios era perfecto. Por eso encontramos a Dios impidiéndole a los hombres que construyeran aquella ciudad, aquella inmensa torre de Babel. Orden social. Dentro del orden social que Dios había dispuesto, había creado al hombre, y el hombre, al mantenerse en estrecha comunión con Dios, era un hombre bueno, sus pensamientos, puros, perfectos y, también, por cuanto era uno en pensamiento y acción con Dios, pero Dios hizo para el hombre una compañía idónea, una mujer, y esa pareja vivía en perfecta armonía y santa paz, porque ambos vivían en comunión con Dios. La familia era en el Edén perfecta, pues todos vivían en comunión con Dios. Además, las relaciones que había entre la pareja y los demás habitantes del Edén, los animales eran perfectos pues los animales no eran feroces. Así que el orden social era perfecto porque el hombre vivía en perfecta comunión con Dios. En el momento en que el pecado entró al Edén el orden social se rompió, ya no tenía el hombre armonía con sus semejantes. Orden religioso. La dimensión religiosa también era perfecta. Y puso en el Edén Dios dos pruebas para el hombre. El primer monumento, una prueba de agradecimiento, fue el sábado, creado por Dios para que en ese día el hombre pueda recrearse, recordando y agradeciendo a Dios por haberlo creado y todo lo que había creado para su sustento. El segundo monumento, una prueba de obediencia, era árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero, ¿por qué debía existir ese árbol allí? Por los argumentos que Satanás había levantado en contra del orden de Dios. Mas, ¿puede alguien vivir en país sin guardar su constitución? Dios tenía que demostrarle a los habitantes de los otros mundos y del cielo, que no era cierto lo que decía Satanás, que ellos tenían la posibilidad de elegir. Lo que Dios les ofrecía era un estado perfecto, bueno, santo, puro, pero ellos podían elegir si querían vivir o no bajo su dominio. Lamentablemente, Adán y Eva, cayeron en pecado, y, ejerciendo la libertad de elegir, desobedecieron a Dios comiendo del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Cuando Eva probó el fruto, reconoció que era agradable al paladar, pero que también era codiciable para alcanzar sabiduría. Así que lo que Satanás estaba vendiendo era sabiduría y la mujer consumió ese producto. Al desobedecer y probar el fruto, ya no solo conocía el bien, sino que ahora conocía el mal. ¿Qué sucede al romperse el orden de Dios? Orden político. Al quebrantar la ley de Dios, Satanás se convirtió en el representante de la tierra ante el universo. Recuerden que los primeros 4 mandamientos regulan la relación del hombre con Dios. Orden económico. Esclavitud. Agrupado en ciudades y sin trabajar la tierra como era el deseo de Dios, el hombre queda esclavizado por el dinero. Orden social. Desaparece la armonía con sus semejantes. La ley de Dios como constitución regula la relación del hombre con sus semejantes, como vemos en los últimos 6 mandamientos. Al quebrantar la ley de Dios, queda destruida la relación del hombre con sus semejantes. Así que vemos parejas destruidas, familias destruidas, dolor y enfermedades como consecuencia del pecado. Esos son los problemas que el nuevo orden mundial quiere atenuar. Mas el orden social está roto porque Cristo no está en el medio. Orden religioso. Falta de amor, tristeza, no obediencia, no agradecimiento. Los hombres quieren reconstruir un orden en la tierra sin Dios, mas eso no es posible. El monumento de agradecimiento a Dios ha desaparecido. Aparte de un pequeño grupo,
el mundo se acerca a Dios con la ofrenda de Caín, y, en lugar de honrar a Dios en el día que él apartó para sí, eligieron su propio día, el domingo. ¿Y qué ha pasado con el árbol del conocimiento de bien y del mal? Todo el mundo gusta de él. Al caer en pecado Adán y Eva, se rompe el orden de Dios, pero los habitantes de otros mundos, y los ángeles no caídos, no conocían el pecado, así que no podían entender lo que estaba pasando. No fue hasta que Satanás mató al Hijo de Dios en la tierra que cayó el velo de los ojos de ellos, entonces entendieron los verdaderos motivos de Satanás. Pero Satanás continúa queriendo demostrar que su sistema es mejor que el sistema de Dios, pero hay solo una manera para que las cosas en el mundo se arreglen. El carácter de Dios en nosotros. Y eso es lo que busca Cristo, reconstruir en el hombre el carácter perdido, por eso murió, para que nosotros podamos morar con él. Ahora, viviremos en el orden de Dios o en el orden de Satanás. Pero tenemos que pensar algo: Adán fue echado del Edén por su desobediencia. De haber permanecido Adán y Eva en Edén, con acceso al árbol de la vida, el pecado habría sido perpetuado. Entonces, el pecado ha de ser eliminado del mundo y su gobierno restaurado en el hombre. Creen que Dios puede llevar de regreso a personas cuyos caracteres no hayan sido restaurados. Han sido rebajadas las normas del cielo para que todos podamos entrar. Por supuesto que no. Solo hay una manera de restablecer el orden de Dios en la tierra, el carácter de Cristo en nosotros, que es lo que espera el Señor de nosotros en este momento. Pero nosotros continuamos comiendo del árbol del fruto del conocimiento bien y del mal. Pero, como Adán y Eva, podemos elegir cuál será nuestra elección. Seguiremos atados a este sistema y que nuestro sustento siga dependiendo de él, de manera que cuando llegue la ley dominical hagamos como Saúl, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Cuál es nuestro plan? ¿Estamos en el orden de Dios o en el orden de los hombres? El sello de Dios es su carácter en el hombre como en Adán antes de pecar. Si Dios pudo crearnos, Él puede santificarnos, el problema está en la voluntad. Si queremos ser santificados, tenemos que ponernos en las manos del Padre para que Él nos santifique, Él tiene el poder. El nuevo orden mundial es solo la rotura del plan de Dios, y lo que decidirá quiénes van a vivir eternamente el cielo, lo es una sola palabra: santidad. Se acerca un nuevo orden mundial. Los líderes mundiales lo desean. ¿Cómo prepararse para él? Tiene muchos partidarios. Tiene muchos partidarios. ¿Cómo evitar ser una víctima? Predicho hace 2000 años. Repentino derrumbamiento ha sido predicho. Está casi aquí. ¿Cómo y cuándo ocurrirá? Cautivará al mundo. El nuevo orden verdadero. Es una gran idea, un nuevo orden mundial, en el cual diferentes naciones se unen en una causa común. Solamente los Estados Unidos de Norteamérica tienen, tanto la categoría moral como los medios económicos para apoyarlo. George Bush, State of the Union Address, Los Angeles Times, 18 de febrero, 1991. Bajo el intrépido liderazgo del Papa Juan Pablo II, el Estado del Vaticano ha tomado su legítimo lugar en el mundo como una voz internacional. Es solamente justo que este país muestre respeto por el Vaticano, reconociéndolo diplomáticamente como un Estado mundial. Dan Quayle, Appeal to the US Senate, 22 de septiembre de 1983. Él, Juan Pablo II, insiste en que los hombres no tienen una esperanza firme de crear un sistema geopolítico viable a menos que sea sobre la base del cristianismo católico, romano. Malachi Martin, Las llaves de esta sangre, página 494. Dirigentes de las Naciones Unidas, líderes de las naciones que son miembros del Consejo de Seguridad, estuvieron hoy en Nueva York para su primer reunión cumbre, listos para colocar a las Naciones Unidas al centro del nuevo orden mundial y forjar una política común en las áreas de los tratados de paz y el control de las armas. La reunión de las 15 naciones que componen el Consejo de Seguridad señaló la primera vez que los países que componen el Concilio, el cuerpo más importante de las Naciones Unidas, se reunió a su más alto nivel, desde que fue fundada como organización mundial en el año 1945. Birmingham News,
31 de enero de 1992. De buena gana o no, preparados o no, todos estamos involucrados en una triple competencia global, intensa, sin reglas que la limiten. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos competidores. Somos las apuestas. Porque lo que está en competencia es quien establecerá el primer sistema mundial de gobierno que haya existido jamás en la sociedad de las naciones. La competencia es intensa porque, ahora que se ha iniciado, no hay forma de revertirla ni detenerla. Malachi Martin, en Las llaves de esta sangre, página 11. Aquellos de nosotros que tenemos menos de 70 años veremos por lo menos instaladas las estructuras básicas del nuevo gobierno mundial. Aquellos de nosotros de menos de 40, seguramente vivirán bajo su autoridad y control legislativo, ejecutivo y judicial. De hecho, los tres rivales mismos, y, a medida que pasa el tiempo, muchos otros más, hablan de este nuevo orden mundial no como algo que está a la vuelta de una distante esquina del tiempo, sino como algo que es inminente. Malachi Martin en Las llaves de esta sangre, página 12. El sueño de orden. Como muchas ideas revolucionarias, una Europa unida no es una nueva teoría sino el renacimiento de una antigua. El sueño de orden y unidad que una vez estuvo personificado en la Roma de los Césares, siguió viviendo a través de la Edad Media. Este periodo es denominado correctamente la Edad de las Tinieblas, no solo en la Iglesia Católica Romana sino también en el Sacro Imperio Romano. Time, 6 de octubre de 1961. Lo que ha sido forjado bajo el Tratado de Roma en el mercado común europeo, es una burocracia estrechamente unida, muy centralizada, estrictamente dirigida, muy controlada, la cual está obviamente tratando de restaurar en Europa la estructura económica del Sacro Imperio Romano. Christian Science Monitor, 1962. La última advertencia. Gobernará el Papa al mundo nuevamente. Nota al lector. Creemos que entre los católicos hay cristianos muy fieles y que obedecen toda la luz que ha brillado sobre ellos. No es el propósito de este periódico el atacar a individuos, sino más bien, hacer referencia a la historia y al futuro profetizado que la Biblia presenta del sistema católico de religión. Compromiso fatal. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró, respecto al día de Cristo, ese día no puede venir, sin que venga primero la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios, y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios, o que es objeto de culto, de modo que se siente en el templo de Dios, ostentando que Él es Dios. Y además el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad está ya obrando. 2 Tesalonicenses 2, 3-7. Ya en aquella época veía él que se introducían en la Iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible las costumbres del paganismo penetraron en la Iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la Iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la Iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino, a principios del siglo IV, causó gran regocijo, y el mundo disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la Iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la Iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. El hombre de pecado. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios.
Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Satanás se había esforzado una vez por hacer transigir a Cristo. Vino a donde estaba el Hijo de Dios en el desierto para tentarle y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, ofreció entregárselo todo con tal que reconociera la supremacía del príncipe de las tinieblas. Cristo reprendió al presuntuoso tentador y le obligó a marcharse. Pero al presentar las mismas tentaciones a los hombres, Satanás obtiene más éxito. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la Iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. Un fundamento equivocado. Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo, y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, al Papa se le han dado los títulos propios de la divinidad. Se le ha titulado Señor Dios el Papa, y se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto, la sostiene aún por medio de la Iglesia de Roma, y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. Empero los que temen y reverencian a Dios, resisten esa pretensión, que es un desafío al cielo, como resistió Cristo las instancias del astuto enemigo: al Señor tu Dios adorarás, y él solo servirás. Lucas 4, 8. Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra a que él haya elegido a un hombre para que sea la cabeza de la Iglesia. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Santas Escrituras. Solo por usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la Iglesia de Cristo. Los romanistas se han empeñado en acusar a los protestantes de herejía y de haberse separado caprichosamente de la verdadera Iglesia. Pero estos cargos recaen más bien sobre ellos mismos. Ellos son los que arriaron la bandera de Cristo y se apartaron de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. Detector del error. Bien sabía Satanás que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. Por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna diciendo: escrito está. A cada sugestión del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las santas escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas, y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Concesión al paganismo. Una vez suprimido lo que descubría el error, Satanás hizo lo que quiso. La profecía había declarado que el papado pensaría mudar los tiempos y la ley. Daniel 7 y 25. No tardó en iniciar esta obra. Para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo, se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y de reliquias. Este sistema de idolatría fue definitivamente sancionado por decreto de un concilio general. Para remate de su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración de las imágenes, y a dividir en dos el último mandamiento para conservar el número de estos. La concesión continúa. El espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Obrando por medio de directores inconversos de la Iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado. Génesis 2, 2,3,
para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable Día del Sol. Este intento no se hizo al principio abiertamente. En los primeros siglos el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por todos los cristianos, los cuales siendo celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley es inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que se propusiera. Para llamar la atención de las gentes hacia el domingo, fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo. Se celebraban servicios religiosos en ese día, no obstante, se lo consideraba como día de recreo, y seguía guardándose piadosamente el sábado. Con el fin de preparar el terreno para la realización de sus fines, Satanás indujo a los judíos, antes del advenimiento de Cristo, a que recargasen el sábado con las más rigurosas exacciones, de modo que su observancia fuese una pesada carga. Aprovechándose luego de la falsa luz bajo la cual lo había hecho considerar, lo hizo despreciar como institución judaica. Mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre, el diablo los indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento para hacer patente su odio al judaísmo. Un cambio audaz. A principios del siglo IV el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio romano. El Día del Sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos de la Iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que, si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la Iglesia. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario. El orgulloso pontífice, que aseveraba ser el representante de Cristo, realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Convocábanse de vez en cuando grandes concilios, en que se reunían los dignatarios de la Iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio el día de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue como la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. El sello del Creador es anulado. El gran apóstata había logrado ensalzarse a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios, o que es objeto de culto. 2 Tesalonicenses 2, 4. Se había atrevido a alterar el único precepto de la ley divina que señala de un modo infalible a toda la humanidad al Dios viviente y verdadero. En el cuarto mandamiento Dios es dado a conocer como el creador de los cielos y de la tierra y distinto por lo tanto de todos los dioses falsos. Como monumento conmemorativo de la obra de la creación fue santificado el día séptimo como día de descanso para el hombre. Estaba destinado a recordar siempre a los hombres que el Dios viviente es fuente de toda existencia y objeto de reverencia y adoración. Satanás se esfuerza por disuadir a los hombres de que se sometan a Dios y obedezcan a su ley, y por lo tanto dirige sus golpes especialmente contra el mandamiento que presenta a Dios como al Creador. Los protestantes alegan ahora que la resurrección de Cristo en el domingo convirtió a dicho día en el día del Señor. Pero las Santas Escrituras en nada confirman este modo de ver. Ni Cristo ni sus apóstoles confirieron semejante honor a ese día. Del paganismo a la Roma papal. En el siglo VI el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la Iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono, y grande autoridad. Apocalipsis 13, 2.
Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis. Daniel 7 y 25, Apocalipsis 13, 5-7. Los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrados en los calabozos o morir en el tormento, en la hoguera o bajo el hacha del verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús: seréis entregado a un de vuestros padres, y hermanos, parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lucas 21, 16-17. La persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por centenares de años la Iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y en la oscuridad. Así lo dice el profeta: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Apocalipsis 12, 6. La Edad Media comienza. El advenimiento de la Iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él invistiera de autoridad. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él, y andando el tiempo se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. Con solo desviarse de sus disposiciones se hacían acreedores a los más severos castigos que debían imponerse a los cuerpos y almas de los transgresores. Así fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios y dirigidos hacia hombres falibles y crueles, sí, aún más, hacia el mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por intermedio de ellos. El pecado se disfrazaba como manto de santidad. Cuando las santas escrituras se suprimen y el hombre llega a considerarse como ente supremo, ¿qué otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? Al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios. Días de peligro. Días azarosos fueron aquellos para la Iglesia de Cristo. El Evangelio se perdía de vista mientras que las formas de religión se multiplicaban, y la gente se veía abrumada bajo el peso de exacciones rigurosas. No solo se le enseñaba a ver en el Papa a su mediador, sino aún a confiar en sus propias obras para la expiación del pecado. Largas peregrinaciones, obras de penitencia, la adoración de reliquias, la construcción de templos, relicarios, y altares, la donación de grandes sumas a la Iglesia, todas estas cosas y muchas otras parecidas les eran impuestas a los fieles para aplacar la ira de Dios o para asegurarse su favor, como si Dios, a semejanza de los hombres, se enojara por pequeñeces, o pudiera ser apaciguado por regalos y penitencias. Las tinieblas parecían hacerse más densas. La adoración de las imágenes se hizo más general. Se les encendían velas y se les ofrecían oraciones. Llegaron a prevalecer las costumbres más absurdas y supersticiosas. Los espíritus estaban tan completamente dominados por la superstición, que la razón misma parecía haber perdido su poder. Mientras que los sacerdotes y los obispos eran amantes de los placeres, sensuales y corrompidos, solo podía esperarse del pueblo que acudía a ellos en busca de dirección, que siguiera sumido en la ignorancia y en los vicios. El altivo pontífice. Las pretensiones papales dieron otro paso más cuando en el siglo XI el Papa Gregorio VII proclamó la perfección de la Iglesia romana. Entre las proposiciones que él expuso había una que declaraba que la Iglesia no había errado nunca ni podía errar, según las Santas Escrituras. Pero las pruebas de la Escritura faltaban para apoyar el aserto. El altivo pontífice reclamaba además para sí el derecho de deponer emperadores, y declaraba que ninguna sentencia pronunciada por él podía ser revocada por hombre alguno, pero que él tenía la prerrogativa de revocar las decisiones de todos los demás. Cuán notable contraste hay entre el despótico orgullo de tan altivo pontífice y la mansedumbre y humildad de Cristo,
quien se presenta a sí mismo como llamando a la puerta del corazón para ser admitido en él y traer perdón y paz, y enseñó a sus discípulos: el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Mateo 20:27. Las tinieblas se profundizan. Los siglos que se sucedieron presenciaron un constante aumento del error en las doctrinas sostenidas por Roma. Aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la Iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana, y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también a fin de extender su influencia entre los paganos. Así introdujeron graves errores en la fe cristiana. Uno de los principales fue la creencia de la inmortalidad natural del hombre y en su estado consciente después de la muerte. Esta doctrina fue la base sobre la cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración de la Virgen María. De la misma doctrina se derivó la herejía del tormento eterno para los que mueren impenitentes, que muy pronto figuró en el credo papal. De este modo se preparó el camino para la introducción de otra invención del paganismo, a la que Roma llamó purgatorio, y de la que se valió para aterrorizar a las muchedumbres crédulas y supersticiosas. Con esta herejía Roma afirma la existencia de un lugar de tormento, en el que las almas de los que no han merecido eterna condenación, han de ser castigadas por sus pecados, y de donde, una vez limpiadas de impureza, son admitidas en el cielo. El aspecto financiero. Una impostura más necesitaba Roma para aprovecharse de los temores y de los vicios de sus adherentes. Fue esta la doctrina de las indulgencias. A todos los que se alistasen en las guerras que emprendía el pontífice para extender su dominio temporal, castigar a sus enemigos o exterminar a los que se atreviesen a negar su supremacía espiritual, se concedía plena remisión de los pecados pasados, presentes y futuros, y la condonación de todas las penas y castigos merecidos. Se enseñó también al pueblo que por medio de pagos hechos a la Iglesia podía librarse uno del pecado y librar también a las almas de sus amigos difuntos entregadas a las llamas del purgatorio. Por estos medios llenaba Roma sus arcas y sustentaba la magnificencia, el lujo y los vicios de los que pretenden ser representantes de aquel que no tuvo dónde recostar la cabeza. El Creador creado. La institución bíblica de la Cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y sangre verdaderos de Cristo. Cardenal Wiseman, The Real Presence of the Body and Blood of Our Lord Jesus Christ in the Blessed Eucharist, Proved from Scripture, Confer. 8, Sec. 3, Par. 26. Con blasfema presunción se arrogaban el poder de crear a Dios, creador de todo. Se les obligaba a los cristianos, so pena de muerte, a confesar su fe en esta horrible herejía que afrentaba al cielo. Muchísimos que se negaron a ello fueron entregados a las llamas. Millones de mártires. En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaban los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Oscuridad absoluta. El papado había llegado a ejercer su despotismo sobre el mundo. Reyes y emperadores acataban los decretos del pontífice romano. El destino de los hombres, en este tiempo y para la eternidad, parecía depender de su albedrío. Por centenares de años las doctrinas de Roma habían sido extensa e implícitamente recibidas, sus ritos cumplidos con reverencia y observadas sus fiestas por la generalidad. Su clero era colmado de honores y sostenido con liberalidad. Nunca desde entonces ha alcanzado Roma tan grande dignidad, magnificencia, ni poder. Vicio desenfrenado. Mas el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. Wiley, The History of Protestantism, libro 1, capítulo 4.
Las sagradas escrituras eran casi desconocidas no solo de las gentes sino de los mismos sacerdotes. A semejanza de los antiguos fariseos, los caudillos papales aborrecían la luz que habría revelado sus pecados. Rechazada la ley de Dios, modelo de justicia, ejercieron poderío sin límites y practicaron desenfrenadamente los vicios. Prevalecieron el fraude, la avaricia y el libertinaje. Los hombres no retrocedieron ante ningún crimen que pudiese darles riquezas o posición. Los palacios de los papas y de los prelados eran teatro de los más viles excesos. Algunos de los pontífices reinantes se hicieron reos de crímenes tan horrorosos que gobernantes civiles tuvieron que procurar deponer a dichos dignatarios de la Iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados. Durante siglos Europa no progresó en las ciencias, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. Los reformadores protestaron. La falta de conocimiento de la palabra de Dios permitió que el papado controlara el mundo durante la Edad Media. Casi al final de esa época y a medida que una comprensión de la palabra de Dios comenzó a desarrollarse, los hombres empezaron a protestar en contra de los errores que prevalecían durante ese tiempo. Los reformadores protestantes se sacudieron de los grillos del error y la superstición, y empezaron a permitir que la luz de la palabra de Dios brillara. Estos hombres recibieron el nombre de protestantes. Porque al comprender las verdades de la palabra de Dios, se dieron cuenta que debían protestar y oponerse al error del catolicismo si deseaban ser fieles a Dios. Una vez más en la historia de este planeta, el conocimiento de la palabra de Dios ha sido olvidado. Haga una comparación entre la comprensión que los reformadores tenían acerca del papado y las creencias de esta moderna generación. El papado denunciado. Martín Lutero dijo: me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el Anticristo, y que su silla es la de Satanás. Carlos Spurgeon dijo: debemos aconsejar en forma intrépida y juiciosa a los que se inclinan hacia los errores de Roma, debemos decirles acerca de las funestas actuaciones del papado. Juan Knox dijo que el Papa era el mismo Anticristo. Juan Wesley dijo acerca del papado: él es en el sentido más categórico, el hombre de pecado, porque él acrecienta toda forma de pecado sin medida. Juan Calvino dijo: llamamos al pontífice romano el Anticristo. Los descendientes lo han aceptado. Hoy en día los descendientes de aquellos fieles mártires han echado al olvido la razón por la cual se llamaron a sí mismos protestantes. Evaluemos las siguientes declaraciones. Ya es tiempo de que los protestantes vayan al pastor, el Papa, y le pregunten: ¿qué debemos hacer para regresar a casa? Dr. Robert Schuller, Los Angeles Herald Examiner, 19 de septiembre de 1987. Dirigentes de la América protestante y de las iglesias ortodoxas orientales que se reunieron con el Papa Juan Pablo II el viernes declararon que su primera reunión, la cual contó con una amplia representación, era un indicador en el progreso hacia una mayor unidad del reverendo Donald Jones, de la Iglesia Metodista Unida y presidente del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Carolina del Sur, la calificó como la reunión ecuménica más importante del siglo. El reverendo Paul Altezacro Jr., de Indianápolis, un dirigente ecuménico de la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, la llamó un nuevo amanecer en el ecumenismo, abriendo un futuro en el cual Dios no está atrayendo a la unidad. The Montgomery Advertiser, 12 de septiembre de 1987. Si el catolicismo ha de ser en el futuro más católico, lo cual es de esperarse bajo el liderazgo del Papa actual, entonces las diferencias teológicas se agudizarán, pero nuestra alianza con los católicos en contra de la cultura secular puede profundizarse. Yo, por lo menos, estoy listo para este cambio. David Wells, Eternity Magazine, septiembre de 1987. La enseñanza carismática protestantes y católicas acerca de la vida cristiana, es prácticamente idéntica. ¿No es esto significativo para el futuro cristianismo? J. Packer, Christianity Today, 22 de junio de 1992. El protestantismo ha olvidado sus raíces. Este estaba destinado a resistir y denunciar los errores de Roma. Ahora está dispuesto a aceptarlos. Hoy día, a medida que el mundo entero se encuentra al borde del ataque final de Roma,
Los antiguos enemigos están aliándose. El mundo protestante ha olvidado que está envuelto en una batalla eterna, y que, a causa de un descuido voluntario en obtener conocimiento, están destinados a la destrucción. El verdadero asunto: la ley y el orden. Desde el origen de la controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Para realizarlo se rebeló contra el Creador y, aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha en la tierra. Engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios, tal fue el objeto que persiguió sin cejar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos, el resultado será finalmente el mismo. El que peca en un punto manifiesta menosprecio por toda la ley, su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión, y viene a ser culpado de todos los puntos de la ley. Santiago 2:10. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora, es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición. La incredulidad predomina de modo alarmante, no solo en el mundo sino también en la Iglesia. Muchos han llegado al punto de negar doctrinas que son el fundamento mismo de la fe cristiana. Los grandes hechos de la creación como los presentan los escritores inspirados, la caída del hombre, la expiación y el carácter perpetuo de la ley de Dios son en realidad rechazados entera o parcialmente por gran número de los que profesan ser cristianos. Miles de personas que se envanecen de su sabiduría y de su espíritu independiente, consideran como una debilidad el tener fe implícita en la Biblia, piensan que es prueba de talento superior y científico argumentar con las sagradas escrituras y espiritualizar y eliminar sus más importantes verdades. Muchos ministros enseñan a sus congregaciones y muchos profesores y doctores dicen a sus estudiantes que la ley de Dios ha sido cambiada o abrogada, y a los que tienen los requerimientos de ella por válidos y dignos de ser obedecidos literalmente, se los considera como merecedores tan solo de burla y desprecio. Idolatría doctrinal. Al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado a un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. Aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en tiempos de Elías. El Dios de muchos así llamados sabios, o filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos selectos y a la moda, de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el Dios, Sol de los fenicios. Ninguno de los errores aceptados por el mundo cristiano ataca más atrevidamente la autoridad de Dios, ninguno está en tan abierta oposición con las enseñanzas de la razón, ninguno es de tan perniciosos resultados como la doctrina moderna que tanto cunde, de que la ley de Dios ya no es más de carácter obligatorio para los hombres. Toda nación tiene sus leyes que exigen respeto y obediencia, ningún gobierno podría subsistir sin ellas, y es posible que el Creador del cielo y de la tierra no tenga ley alguna para gobernar los seres a los cuales creó. Supongamos que los ministros más eminentes se pusiesen a predicar que las leyes que gobiernan a su país y amparan los derechos de los ciudadanos no estaban más en vigencia, que por coartar las libertades del pueblo ya no se les debe obediencia. ¿Por cuánto tiempo se tolerarían semejantes prédicas? Pero ¿es acaso mayor ofensa desdeñar las leyes de los estados y de las naciones que pisotear los preceptos divinos, que son el fundamento de todo gobierno? El pecado deja de parecer culpa. Siempre que se rechazan los preceptos divinos,
el pecado deja de parecer culpa y la justicia deja de ser deseable. Los que se niegan a someterse al gobierno de Dios son completamente incapaces de gobernarse a sí mismos. Debido a sus enseñanzas perniciosas, se implanta el espíritu de insubordinación en el corazón de los niños y jóvenes, de suyo insubordinados, y se obtiene como resultado un estado social donde la anarquía reina soberana. Al paso que se burlan de los que obedecen las exigencias de Dios, las multitudes aceptan con avidez los engaños de Satanás. Se entregan a sus deseos desordenados y practican los pecados que acarrearon los juicios de Dios sobre los paganos. La sociedad en anarquía. La doctrina de que los hombres no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios ha debilitado ya el sentimiento de la responsabilidad moral y ha abierto anchas las compuertas para que la iniquidad aniegue el mundo. La licencia, la disipación y la corrupción nos invaden como ola abrumadora. Satanás está trabajando en el seno de las familias. Su bandera flota hasta en los hogares de los que profesan ser cristianos. En ellos se ven la envidia, las sospechas, la hipocresía, la frialdad, la rivalidad, las disputas, las traiciones y el desenfreno de los apetitos. Todo el sistema de doctrinas y principios religiosos que deberían formar el fundamento y marco de la vida social, parece una mole tambaleante a punto de desmoronarse en ruinas. Los más viles criminales, echados en la cárcel por sus delitos, son a menudo objeto de atenciones y obsequios como si hubiesen llegado a un envidiable grado de distinción. Se dan gran publicidad a las particularidades de su carácter y a sus crímenes. La prensa publica los detalles escandalosos del vicio, iniciando así a otros en la práctica del fraude, del robo y del asesinato, y Satanás se regocija del éxito de sus infernales designios. La infatuación del vicio, la criminalidad, el terrible incremento de la intemperancia y de la iniquidad, en toda forma y grado, deberían llamar la atención de todos los que temen a Dios para que vieran lo que podría hacerse para contener el desborde del mal. Las escrituras rechazadas. La iniquidad y las tinieblas espirituales que prevalecieron bajo la supremacía papal fueron resultado inevitable de la supresión de las sagradas escrituras. Pero ¿dónde está la causa de la incredulidad general, del rechazamiento de la ley de Dios y de la corrupción consiguiente bajo el pleno resplandor de la luz del Evangelio en esta época de libertad religiosa? Ahora que Satanás no puede gobernar al mundo negándole las escrituras, recurre a otros medios para alcanzar el mismo objeto. Destruir la fe en la Biblia responde también a sus designios como destruir la Biblia misma. Insinuando la creencia de que la ley de Dios no es obligatoria, empuja a los hombres a transgredirla tan seguramente como si ignorasen los preceptos de ella. Y ahora, como en tiempos pasados, obra por intermedio de la Iglesia para promover sus fines. Las organizaciones religiosas de nuestros días se han negado a prestar atención a las verdades impopulares claramente enseñadas en las Santas Escrituras, y al combatirlas, han adoptado interpretaciones y asumido actitudes que han sembrado al vuelo las semillas del escepticismo. Aferrándose al error papal de la inmortalidad natural del alma y al del estado consciente de los muertos, han rechazado la única defensa posible contra los engaños del espiritismo. La doctrina de los tormentos eternos ha inducido a muchos a dudar de la Biblia. Y cuando se le presenta al pueblo la obligación de observar el cuarto mandamiento, se ve que ordena reposar en el séptimo día, y como único medio de librarse de un deber que no desean cumplir, muchos de los maestros populares declaran que la ley de Dios no está ya en vigencia. De este modo rechazan al mismo tiempo la ley y el sábado. A medida que adelante la reforma respecto del sábado, esta manera de rechazar la ley divina para evitar la obediencia al cuarto mandamiento se volverá casi universal. La Edad Media se repite. La política de Satanás en este conflicto final con el pueblo de Dios es la misma que la seguida por él al principio de la gran controversia en el cielo. Hacía como si procurase la estabilidad del gobierno divino, mientras que por lo bajo hacía cuanto podía por derribarlo y acusaba a los ángeles fieles de esa misma obra que estaba así tratando de realizar. La misma política de engaño caracteriza la historia de la Iglesia romana. Ha profesado actuar como representante del cielo, mientras trataba de elevarse por encima de Dios y de mudar su ley. Bajo el reinado de Roma, los que sufrieron la muerte por causa de su fidelidad al Evangelio fueron denunciados como malhechores, se los declaró en liga con Satanás,
y se emplearon cuantos medios se pudo para cubrirlos de oprobio y hacerlos pasar ante los ojos del pueblo y ante ellos mismos por los más viles criminales. Otro tanto sucederá ahora. Mientras Satanás trata de destruir a los que honran la ley de Dios, los hará acusar como transgresores de la ley, como hombres que están deshonrando a Dios y atrayendo sus castigos sobre el mundo. Coerción violenta. Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Por medio del temor o de la fuerza procura la conciencia y hacerse tributar homenaje. Para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras, y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. La luz cambiada por las tinieblas. A medida que las iglesias protestantes rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden rebatir con la Biblia. Aunque se nieguen a verlo, el hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y a reconocer los aciertos hechos en favor del día de reposo papal. La libertad de conciencia denegada. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad, y hasta en los Estados Unidos de la libre América, se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesús. En contraposición con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el tercer ángel señala otra clase de seres humanos contra cuyos errores va dirigido solemne y terrible aviso: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente, o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Apocalipsis 14, 9-10. Para comprender este mensaje hay que interpretar correctamente sus símbolos. Que representan la bestia, la imagen, la marca. Interpretando los símbolos. El dragón. La hilación profética en la que se encuentran estos símbolos se encuentra en el capítulo 12 de Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás. Apocalipsis 12, 9, fue el quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana, fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que, si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. La bestia parecida a un leopardo. En el capítulo 13, versículos 1-10, se describe otra bestia, parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono, y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo Imperio Romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo: le fue dada una boca que hablaba cosas grandes, y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, y su tabernáculo, y a los que habitan en el cielo.
Y le fue permitido hacer guerra contra los santos, y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu, y pueblo, y lengua, y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado. Le fue dada autoridad para hacer sus obras 42 meses. Y dice el profeta, vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte. Y, además, si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá, si alguno mata con espada, es preciso que él sea muerto a espada. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo, y 2 tiempos, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, o 1260 días de Daniel 7, el tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo empezó con la supremacía del papado, en el año 538 de J. Calle, y terminó en el año 1798. Entonces el papa fue hecho prisionero por el ejército francés, el poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción, si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. América en la profecía. Y aquí preséntase otro símbolo. El profeta dice, vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Apocalipsis 13:11. Tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indican que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores. Los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras, que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Daniel 7, 2. En Apocalipsis 17, un ángel explicó que las aguas representan pueblos y naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Los vientos simbolizan luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Subía de la tierra. Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado, y crecer gradual y pacíficamente. No podía, pues, subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo, ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Hay que buscarla en el continente occidental. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía, no hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir a esta nación. El profeta vio que la bestia subía de la tierra, y según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Y, como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces despoblado. Un escritor notable, al describir el nacimiento y crecimiento de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo de la nada, y dice, como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio. G. Alteza Townsend, The New Compared with the Old, página 462. Un periódico europeo habló en 1850 de los Estados Unidos como de un imperio maravilloso, que surgía y que en el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria. The Dublin Nation. Los cuernos semejantes a los de un cordero bien representan el carácter de nuestro gobierno, como están expresados en sus 2 principios fundamentales: republicanismo y protestantismo. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Habla como un dragón. Pero la bestia que tenía cuernos como un cordero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. Y hace que la tierra y los que en ella habitan, adoren a la bestia primera,
cuya herida mortal fue sanada diciendo a los que habitan sobre la tierra, que hagan una imagen de la bestia que recibió el golpe de espada y sin embargo vivió. Apocalipsis 13:11, 14. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia, anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan, adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia, y contrarios finalmente a la Constitución. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. La Constitución garantiza que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es cómo se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, que profesa ser pura, mansa, inofensiva, y que habla como un dragón. La imagen de la bestia. Diciendo a los que habitan sobre la tierra, que hagan una imagen de la bestia. Aquí tenemos presentada a las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo, y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por la profecía. ¿Pero qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se la formará? La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. La unión de la Iglesia y el Estado. Cuando la Iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Fue la apostasía lo que indujo a la Iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. La historia se repite. La Biblia declara que antes de la venida del Señor habrá un estado de decadencia religiosa análoga a la de los primeros siglos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, fieros, aborrecedores de los que son buenos, traidores, protervos, hinchados de orgullo, amadores de los placeres, más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de la piedad, mas negando el poder de ella. 2 Timoteo 3, 1-5. Empero el Espíritu dice expresamente, que en tiempos venideros algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores, y a enseñanzas de demonios. 1 Timoteo 4, 1-5 Majestad Satanás obrará con todo poder, y con señales, y con maravillas mentirosas, y con todo el artificio de la injusticia. Cuando se haya llegado a este estado de impiedad, se verán los mismos resultados que en los primeros siglos. La formación de la imagen.
Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante, habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. La marca de la bestia. La bestia de dos cuernos ordena, que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha, o sobre su frente, y que nadie pueda comprar o vender, sino aquel que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16, 17. La amonestación del tercer ángel es: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente, o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. La bestia mencionada en este mensaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de dos cuernos, es la primera bestia, o sea la bestia semejante a un leopardo, de Apocalipsis 13, el papado. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Queda aún por definir lo que es la marca de la bestia. Adoraciones opuestas. Después de amonestar contra la adoración de la bestia y su imagen, la profecía dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. En vista de que los que guardan los mandamientos de Dios están expuestos así en contraste con los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca, se deduce que la observancia de la ley de Dios, por una parte, y su violación, por la otra, establecen la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. El carácter de la bestia. El rasgo más característico de la bestia, y por consiguiente de su imagen, es la violación de los mandamientos de Dios. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea del papado, pensará en mudar los tiempos y la ley. Daniel 7 y 25. Y San Pablo llama al mismo poder el hombre de pecado, que había de ensalzarse sobre Dios. Una profecía es complemento de la otra. Solo adulterando la ley de Dios podía el papado elevarse sobre Dios, y quien quiera que guardase a sabiendas la ley así adulterada daría honor supremo al poder que introdujo el cambio. Tal acto de obediencia a las leyes papales sería señal de sumisión al Papa en lugar de sumisión a Dios. Se trata de un cambio intencional y deliberado, pensará en mudar los tiempos y la ley. El cambio introducido en el cuarto mandamiento cumple exactamente la profecía. La única autoridad que se invoca para dicho cambio es la de la Iglesia. Aquí el poder papal se ensalza abiertamente contra Dios. La santidad del sábado. Mientras los que adoran a Dios se distinguirán especialmente por su respeto al cuarto mandamiento, ya que este es el signo de su poder creador y el testimonio de su derecho al respeto y homenaje de los hombres, los adoradores de la bestia se distinguirán por sus esfuerzos para derribar el monumento recordativo del Creador y ensalzar lo instituido por Roma. Las primeras pretensiones arrogantes del papado fueron hechas en favor del domingo, y la primera vez que recurrió al poder del Estado fue para imponer la observancia del domingo como día del Señor. Pero la Biblia señala el séptimo día y no el primero, como día del Señor. Cristo dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. El cuarto mandamiento declara que, el día séptimo es día de descanso, margen, sábado, consagrado a Jehová. Y por boca del profeta Isaías el Señor lo llama, mi día santo. Los católicos romanos reconocen que el cambio del día de descanso fue hecho por su Iglesia, y declaran que al observar el domingo los protestantes reconocen la autoridad de ella. Como signo de la autoridad de la Iglesia católica, los escritores católicos citan el acto mismo de cambiar el sábado al domingo, cambio en que los protestantes consienten porque al guardar estrictamente el domingo, ellos reconocen el poder de la Iglesia para ordenar fiestas y para imponerlas so pena de incurrir en pecado. Henry Tuberville, An Abriement of the Christian Doctrine, página 58. ¿Qué es pues, el cambio del día de descanso, sino el signo o marca de la autoridad de la Iglesia romana, la marca de la bestia? Rechazando la Biblia. La Iglesia romana no ha renunciado a sus pretensiones a la supremacía,
y cuando el mundo y las iglesias protestantes aceptan un día de descanso creado por ella, mientras rechazan el día de descanso de la Biblia, acatan en la práctica las tales pretensiones. Pueden apelar a la autoridad de la tradición y de los padres para apoyar el cambio, pero al hacerlo pasan por alto el principio mismo que los separa de Roma, es a saber, que la Biblia y la Biblia sola es la religión de los protestantes. Los papistas pueden ver que los protestantes se están engañando a sí mismos, al cerrar voluntariamente los ojos ante los hechos del caso. A medida que gana terreno el movimiento en pro de la observancia obligatoria del domingo, ellos se alegran en la seguridad de que ha de concluir por poner a todo el mundo protestante bajo el estandarte de Roma. La adoración de la bestia. Pero los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico, y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley, y el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma, adorará la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad, y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y sólo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. La más terrible amenaza. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta cuestión, la amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse, y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. La profecía dice de él que será proclamado en alta voz por un ángel que vuele por medio del cielo, y llamará la atención del mundo. Se desarrollarán dos categorías. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías, la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca. Si bien la Iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, a que tengan la marca de la bestia, Apocalipsis 13:16, el pueblo de Dios no la tendrá. El profeta de Patmos vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia, y de su imagen, y del número de su nombre, estaban sobre aquel mar de vidrio, teniendo arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. Apocalipsis 15, 2-3. Los dos errores capitales. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras que aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Los papistas, que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso, y los protestantes, que han arrojado de sí el escudo de la verdad, serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado.
Satanás se apropia del nuevo orden mundial. El espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana, que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado, pero al mismo tiempo obra como destructor. Sus tentaciones arrastran a multitudes a la ruina. La intemperancia destrona la razón, los placeres sensuales, las disputas y los crímenes la siguen. Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma, y arroja luego a sus víctimas, sumidas en el vicio y en la sangre, a la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Satanás obra asimismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se lo dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganado, sirvientes, casas e hijos, en una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha menospreciado la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría, alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines, y atraerá desgracias sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Los perturbadores identificados. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. El poder milagroso que se manifiesta en el espiritismo ejercerá su influencia en perjuicio de los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo y afirmarán que se debe obedecer a las leyes del país como a la ley de Dios. Lamentarán la maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. Satanás personifica a Cristo. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires: Cristo ha venido. Cristo ha venido otra vez. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador, cura las dolencias del pueblo, y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposos del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad.
Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen, este es el poder de Dios llamado grande. Hechos 8 y 10. Detectando al engañador. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las sagradas escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos, así que, si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis, he aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 27, 31, 25, 31, Apocalipsis 1, 7, 1 Tesalonicenses 4 y 16, 17. No se puede remedar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. Solamente la Biblia. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos. Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola. Si ello le resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá las cosas de modo que el camino les esté obstruido, los aturdirá con bienes terrenales, les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. ¿Qué debemos hacer ahora? En este momento, cambiemos nuestro enfoque de la historia pasada, y de la crisis que se encuentra justamente ante nosotros, y consideremos el meollo de la cuestión. Puede ser un hijo de Dios ahora mismo, en este mismo momento, si lo desea. Dios ya ha hecho todo lo que él puede realizar, hasta que acepte lo que él ha hecho. Dios le ha amado que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3 y 16. Poder capacitador. Ha recibido este don. A todos los que le reciben se les ha dado potestad, poder, de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1 y 12. Pertenece a Dios. Él le creó. De manera que es suyo por creación. Él le redimió. Así que es suyo por redención. Pero él no tomará control de su vida por la fuerza. Debe escoger pertenecerle, debe reconocer los derechos del Señor y su relación con él. Cuando se somete a él, entonces le pertenece. Véase Romanos 6 y 16. En el preciso momento en que rinde su vida a su dirección, en ese momento Dios toma el control. Entonces esto se convierte en una relación con Dios momento tras momento. Guiado por él, se convierte en su hijo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8 y 14. ¿Sabía que el pecado es la infracción de la ley de Dios? 1 Juan 3, 4. Véase Romanos 5 y 13 y 7, 7. ¿Sabe que el séptimo día es el día de reposo del Señor? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo,
y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2, 2-3. Véase también Éxodo 20, 8-11. El nuevo nacimiento. Con un amigo terrenal iniciamos relaciones con una mirada o por medio del trato. Con Jesús establecemos la conexión mediante nuestros pensamientos. Ud. Cree en la palabra de Dios. Ud. Cree de todo corazón. Véase Romanos 10 y 10. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. En ese caso, la fe en Jesús surge al estudiar la palabra de Dios. Véase Apocalipsis 14:12. Debemos estudiar a fin de presentarnos aprobados ante Dios y luego obedecer la verdad presente. Véase 2 Timoteo 2 y 4. Entonces, esa palabra implantada, en su corazón, es el comienzo de una nueva vida, la cual es el nuevo nacimiento. 1 Pedro 1 y 23. Luego continúe tomando la leche de la palabra, y de esa manera, crezca. Véase 1 Pedro 2, 2. No esté a la espera de ningún sentimiento. Crea en la palabra de Dios, sin importarle cómo se sienta. Limpio ahora. Expresamos nuestro amor hacia Dios cuando obedecemos voluntariamente sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. 1 Juan 2, 3-5. Cualquier cosa que desee, pídala a Dios y entonces exprésele su agradecimiento. Ahora es suya. Véase Marcos 11 y 24. Por supuesto, su petición debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Véase 1 Juan 5 y 14, 15. Dios dice, seréis limpiados. Os daré corazón nuevo. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ezequiel 36, 25-27. Pídale que haga esto, dele gracias porque lo ha hecho. Porque Él lo ha prometido. Confiésele sus pecados. Pídale que los perdone. Agradézcale porque lo ha hecho. 1 Juan 1, 9, Mateo 7, 7, Filipenses 4, 6,19. La Biblia está llena de promesas, todas son suyas mediante este simple plan. Caminando con Cristo. Apreciado lector, ¿desea Dios que Ud sea su hijo? La respuesta es, sí, sí, sí. Ahora, la pregunta es, ¿quisiera Ud ser su hijo? Si su respuesta es sí, entonces, mediante la autoridad de la palabra de Dios, Ud es un hijo de Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26, 3-4. Amén. Fin.